Mis campeones y campeonas, qué gusto verlos y verlas. Espero que este feriado haya sido reconfortante, de que hayan tomado todas las medidas de protección en cuanto a la bioseguridad para evitar cualquier tipo de contagio. Estamos en una etapa, es importante que usted considere todas estas sugerencias, estas exigencias, si cabe el término, para que vuestra salud y la de la familia pues se encuentren en óptimas condiciones. Retomamos nuestras actividades académicas, una semana bastante corta, 3 días de trabajo, y debemos con mucho entusiasmo, con mucha entereza, asumir el rol protagónico que nos cumple a todos. A ustedes única y exclusivamente su actividad es el estudio. A menos de 5 meses, a menos de 5 meses para que puedan ser considerados como neobachilleres de la República. Eric Samuel. Eric Samuel. Sí, la Eric no le va el micrófono, pero sí está. Eric, ¿sí está acá? A ver. Eric. No está, no lo veo a Eric. profe. No está, profe. No está Eric. No está. Luis Paul. Presente. Andrea Alejandra. Presente. Adamaris Alexandra. Presente. Amy Dayana. Presente. Su cámara, por favor. Le tengo pendiente a Amy. Luis, active la cámara, por favor. Le tengo pendiente a Amy. Carlos Steven. Presente. Ronald Gabriel. Presente. Leslie Samantha. Presente. Carla Abigail. Presente. Dayana Nicole. Presente. Doménica Danae. Presente. Daniela Carolina. Presente. Walter Sebastián. Presente. Nayeli Michelle. Presente. Diego Marcelo. Presente. Francis Daniela. Presente. Bianca Camila. Presente. Lisbeth Alejandra. Lisbeth Alejandra. Alison Lisette. Presente. Andrés Sebastián. Presente. Keira Naomi. Keira Naomi. Ashley Carolina. Presente. Ángel Ismael. Presente. Jennifer Alexandra. Presente, Lice. Frank Yaciel. Presente. Alanis Brittany. Presente, Lice. Damaris Naomi. Presente. De pronto alguien que se ha integrado. Eric Samuel. Lisbeth Alejandra. Keira Naomi. Muy bien. La semana anterior, irá tomando nota, por favor, haciendo captura de pantallas para que usted vaya complementando sus organizadores gráficos. Les recuerdo que usted se encuentra en una suprema responsabilidad en cuanto al diseño de su proyecto de grado, denominado estudio de caso. Recuerde que existen 2 modalidades determinadas a través del Ministerio de Educación. Para el estudio de caso descriptivo para estudiantes que cursan Bachillerato General en Ciencias y el estudio de caso demostrativo para los nuevos bachilleres que cursan el Bachillerato Técnico. Como nosotros somos parte del BGU, Bachillerato General Unificado, nos cumple desarrollar el estudio de caso descriptivo. Comparto pantalla. Atentos, por favor. A ver, vamos a retomar.
En ese recorderis de la clase anterior, habíamos nosotros determinado sobre la caracterización de lo que es el estudio de caso. Habíamos dicho que es una estrategia de investigación que le invita a usted, investigador, investigadora, a involucrarse directamente en el caso que va usted a investigar. Indudablemente que esto no va a ser de tipo presencial dadas las circunstancias que atravesamos. Las herramientas tecnológicas que vamos a utilizar nos van a permitir recopilar toda la información que necesitamos. Desde aquí empieza la clase. Haga captura de pantallas para que usted ingrese en su cuaderno. Recuerde que usted debe subir a Educay los organizadores gráficos correspondientes. Estoy registrando en mi agenda organizadores gráficos para tercero A sobre el estudio de caso descriptivo. Por favor, no se retrase en subir sus tareas. A ver, decíamos que vamos a desarrollar un estudio de caso descriptivo. Pero, ¿en qué consisten estos estudios de caso de tipo descriptivo? No es otra cosa que especificar las propiedades y características más relevantes de cualquier fenómeno, entendiéndose la palabra fenómeno como problema a investigar, sea de un grupo o de una población. Entonces, usted se va a ubicar, ¿sí?, en un contexto que ya lo vamos a ver posteriormente. ¿Cuál es el contexto que usted puede identificar, ubicar para desarrollar su estudio de caso? Este estudio de caso descriptivo indudablemente es un proceso. Al ser un proceso, está constituido por uno o varios sistemas, caracterizados por su organización. Delimitan objetivos, un objetivo general, dos objetivos específicos que vamos a desarrollar, y esta característica fundamental que es factible. ¿Qué significa la palabra factible? Posible de realizar, viable, funcional. Dentro de las características relevantes, tenemos nosotros que estos estudios de caso descriptivo miden y recogen información de una manera independiente o conjunta. ¿Cómo independiente? Si nosotros queremos hacer el estudio de caso única y exclusivamente en la ciudad de Quito, está individualizada la ciudad de Quito. Pero si queremos involucrarle a Quito dentro del contexto nacional y hacer el estudio a nivel del Ecuador, entonces lo vamos a hacer de manera conjunta. Otra característica de este estudio de casos descriptivo es, como decíamos, ¿no?, caracteriza, describe problemas, fenómenos, situaciones, contextos y sucesos. Y al involucrar esta recopilación de información, al describir esta información, nos invita a realizar un análisis, analizar, criteriar, reflexionar esa información que nosotros obtuvimos, procesarla estadísticamente, analizarla, presentar resultados y probables propuestas para solucionar ese inconveniente. Bien, ¿hicieron todos captura de pantalla? ¿Sí? ¿Todos? Frank me confirma, ¿está hecha la captura de pantalla? Sí, licenciado. Perfecto, avancemos entonces. Ahora, reitero, ustedes como investigadores, investigadoras, deben encontrarse en una capacidad de poder definir, identificar, observar todo el contexto que involucra la recopilación de información para que esta información no quede sesgada. Ejemplo, quiero hacer un estudio de caso con respecto a la pandemia COVID-19 en el Distrito Metropolitano de Quito. Y específicamente lo voy a hacer en el sur,
en el sitio donde de pronto yo vivo, delimitar un perímetro y tengo que recopilar toda la información correspondiente de personas, de centros de salud, de familiares, de centros educativos de pronto, es decir, toda la información que involucre este contexto pandemia COVID-19 en mi sector donde voy a hacer el estudio de caso. No dejar nada suelto para evitar que la información quede sesgada, quede limitada y no nos permita obtener realmente lo que nosotros queremos. ¿Hicieron captura de pantalla ya? Correcto, sigo avanzando. No se olvide, por favor, que esto les sirve para información, para realizar los organizadores gráficos. Ahora, aquí les presento un ejemplo de un estudio de caso. Le invito, por favor, a que Alanis me ayude con la lectura del ejemplo, por favor. Ya, Liz. Un censo nacional de población es un estudio descriptivo cuyo propósito es medir una serie de conceptos en un país y momentos específicos. Aspectos de la vivienda, tamaño, metros cuadrados, número de pisos y habitaciones, si cuenta o no con energía eléctrica y agua entubada, tipo de techo y piso, combustible utilizado, tenencia o propiedad de la vivencia, ubicación de la misma, etc. Información sobre los ocupantes, números, medios de comunicación de que disponen y edad, género, bienes, ingreso, alimentación, lugar de nacimiento, idioma o lengua, religión, nivel de estudios, ocupación de cada persona y otras dimensiones que se juzguen relevantes para el censo. En este caso, el investigador elige una serie de conceptos a considerar que también se denominarán variables. Los mide y los resultados le sirven para describir el fenómeno de interés, la población. Perfecto, gracias. Miren, como ustedes pueden darse cuenta, ahí nosotros tenemos un ejemplo de un estudio de caso que nos permite determinar que es importante hacer un análisis completo, considerar varios elementos que nos permiten obtener información. En este ejemplo estamos hablando de un censo nacional y al hablar de un censo nacional involucra varios aspectos: vivienda, salud, ingresos económicos, si es que posee o no propiedades, si la casa es propia, el vehículo es propio, cuántos son los servicios básicos que utiliza. Entonces, toda esta información permite que exista una mayor cobertura en cuanto a la recopilación de información. Entonces, por favor, no perder de vista este ejemplo. Haga la captura de pantalla, por favor, para que usted esté en pleno conocimiento de la información que usted necesita dependiendo del contexto en el cual usted vaya a aplicar el estudio de caso. ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Si ya hicieron la captura de pantalla, ¿cierto? Muy bien. Ahora, aquí tenemos otros ejemplos de estudios descriptivos. ¿Me ayuda Frank haciendo la lectura, por favor, del numeral 1? Una investigación que determine cuál de los partidos políticos tiene más seguidores en una nación, cuántos votos ha conseguido cada uno de estos partidos en las últimas elecciones nacionales y locales, así como tan favorable o positiva es su imagen ante la ciudadanía. Observe que no nos dicen los porqués, razones. Ok, gracias. Muy amable. ¿Me ayuda Ángel, por favor, con el numeral 2? Una investigación que nos indicará cuántas personas asisten a la psicoterapia en una comunidad específica y a qué clase de psicoterapia acuden. Bien, gracias Ángel, gracias Frank. En estos dos ejemplos, también nosotros podemos identificar cuál es el fenómeno a investigar. En el primero, asunto de los partidos políticos. ¿Cuál de los partidos políticos es el que tiene mayor preferencia en un país?
cuántos votos se han obtenido en las últimas elecciones, etc. Y la segunda nos habla sobre el asunto de psicoterapia en un sector específico. Es decir, los fenómenos de investigar en los estudios de caso tienen que ser claros, tienen que ser factibles, posibles de realizar. Ahora, aquí sí, tomemos nota o hagamos captura de pantalla y quedemos claros. ¿Cuál es la estructura de un estudio de caso descriptivo? Pilas, aquí no se vayan, por favor, a perder. Estos son los 4 elementos macro, las partes que estructuran su estudio de caso. La primera parte se denomina delimitación del estudio de caso. Ya las vamos a ir analizando de una en una. La segunda parte se denomina desarrollo del estudio de caso. La parte 3, conclusiones y recomendaciones. Y la parte 4, referencias bibliográficas y anexos. Es decir que su trabajo debe contener estas partes. Y cada una de las partes ya vamos a ver qué contiene cada una de ellas. Nuestro estudio de caso, ¿sí?, debe tener entre las páginas preliminares y el estudio de caso en sí, yo pienso que no tendrá más allá mínimo 10 hojas, máximo 12. No tendrá más. Es muy puntual, es muy concreto. Aquí no es el asunto de pronto de descargar información de internet, no. No es una monografía, sino es realizar el proceso, la recopilación de información y el análisis respectivo de la información que nosotros obtengamos. ¿Sí? Tenemos todos ya recopilada la información. Perfecto. Nadie se queda, por favor, sin registrar la información respectiva. Esto es sumamente fácil, como tomarse un heladito en el Quicentro Sur al son de una buena música, o ni siquiera en el Quicentro Sur, en su propio domicilio, para que no se complique. ¿Ya? Entonces, 4 partes bien definidas. Vamos con la primera parte. La delimitación del estudio de caso. ¿Cuáles son las partes que contiene esta fase número 1? Tiene 5 elementos. La introducción, los antecedentes, la definición del caso de estudio o del estudio de caso, justificación del estudio de caso y finalmente los objetivos del estudio de caso. Recopile toda esta información, por favor, que les sirve de mucho. ¿Ya? Entonces, la primera parte, delimitación del estudio de caso. En la introducción, que ya vamos a ver cómo se la va realizando, nosotros haremos el primer acercamiento de una manera muy general de lo que considera nuestro estudio de caso. En los antecedentes, los preliminares, información que permite tener los primeros referentes bibliográficos con respecto al tema a investigar. La definición del estudio de caso, es decir, específicamente cuál es nuestro tema a investigar. Justificación del estudio de caso, vamos a ver los por qué, para qué, su importancia, su interés, la población beneficiaria de este estudio de caso y la factibilidad. Eso se refiere a la justificación. Y luego tenemos los objetivos. En estos objetivos vamos a formular un objetivo general y 2 objetivos específicos. Ustedes en el primer quimestre ya aprendieron a formular objetivos, mas sin embargo tengo que retroalimentar nuevamente para que usted los formule correctamente.
¿Sí? Todos tenemos ya la información de la fase 1. ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Gracias. Vamos aquí. En este cuadro general, vamos a ver las especificaciones de lo que contiene cada parte de la fase número 1. ¿Ya? Veo unas caritas por ahí de desánimo, de, ya se complicó, qué agobio. Nos toca. Caso contrario, no vamos a poder titularnos como bachilleres. Esto es sumamente fácil. Esto es tillos, campeones y campeonas. Esto es tillos. Aquí, miren, y poniéndonos en un contexto distinto. De aquí más o menos a 7, 8 meses, usted ya estará en primer semestre de la universidad. Y el maestro le dará su clase en este momento, si sigue la virtualidad en la educación, y dirá, perfecto, tiene usted 48 horas para realizar este estudio de caso. 48 horas. Y ahí no tiene a dónde quejarse. Ahí no tiene, papi, quéjate donde el rector, porque este profe nos ha mandado. Nos toca hacer las cosas. Entonces, más bien estar muy entrenados en este estudio de casos es muy fácil, ¿sí? No se pierdan el hilo conductor, que yo estoy acá para solventar cualquier inquietud que usted tenga con respecto al estudio de caso, ¿ok? No lo vea a este estudio de caso y lo compare como una investigación de 50, 80, 90. No, aquí es cosas muy puntuales. Por eso le digo, mínimo tendrá 10 hojas, máximo 12, pero incluido las hojas preliminares, menos la carátula, menos la dedicatoria, menos el agradecimiento, menos la aprobación. Diga usted que sean 6 hojas preliminares con estos detalles, pero el estudio de caso propiamente tendrá entre 5 o 6 hojas, no tiene más. Es muy puntual, muy concreto, así es que tranquilos y tranquilas. La introducción. ¿Qué es la introducción? Como les decía, aquí es un resumen muy puntual de todo el estudio de caso realizado. Mire que la extensión de esta introducción, ¿cuántas palabras dice? 250 palabras. Es decir, que estaríamos hablando de 2/3 de una página. No es más. Yo les enseñaré cómo redactarlo, cómo organizar todo esto, ¿no? El antecedente. ¿Qué es el antecedente? Es una explicación del contexto donde se produce el estudio de caso. Si es que retomo el ejemplo que les decía en antes. Estudio de caso COVID-19 en el sur de Quito, en el sector de Solanda, ¿ya? Entonces, en esos antecedentes nosotros vamos a describir la ubicación geográfica de Solanda, el número de participantes en la investigación, a cuántos yo apliqué una encuesta. Ahí vamos a hacer nosotros la consideración muy general de todos estos antecedentes. ¿Cuántas palabras? 250 palabras del antecedente. Definición del problema. Aquí nosotros vamos, ¿sí?, a especificar el problema, el fenómeno, el hecho o el suceso que implica este estudio de caso. Es decir, es el tema concreto del estudio de caso. ¿Cuántas palabras nosotros aquí vamos a utilizar? 250 palabras. Luego nosotros tenemos la justificación del estudio de caso, visto en 4 ámbitos: la importancia, el interés, los beneficiarios y la factibilidad. Es decir, vamos a argumentar el por qué, el para qué nosotros hemos realizado ese estudio de caso. 100 palabras necesitamos para describir la parte de la justificación. Y finalmente, los objetivos de estudio. Estos objetivos formulados, como les decía, un objetivo es general y 2 objetivos específicos relacionados con este elemento de la parte número 1 en cuanto a las especificaciones
de lo que era prácticamente la delimitación del problema del estudio de caso. Vamos a la parte número 2. Miren, en la parte número 2, nosotros tenemos ya propiamente el estudio de caso. Por eso se denomina desarrollo del estudio de caso. Esta parte contiene 4 elementos. El primero, el marco conceptual. Si es que estamos hablando de pandemia COVID-19, entonces tendremos que definir lo que es pandemia, definir lo que es coronavirus, definir lo que es COVID-19, es decir, toda la parte conceptual que determina el tema del estudio de caso. Luego tenemos el marco metodológico, hace referencia a los métodos, técnicas e instrumentos que vamos a utilizar. ¿Cuál es el marco metodológico para nosotros? El marco metodológico es utilizar un proceso cuantitativo en nuestro desarrollo del estudio de caso. Vamos a utilizar nosotros la técnica de la encuesta. Vamos a aplicar encuestas a través de herramientas tecnológicas para que usted pueda utilizar Facebook, Instagram, el WhatsApp mismo, enviarles el link de las encuestas que usted va a diseñar. Y si nosotros necesitamos de pronto que nos ayuden 30 personas respondiendo esa encuesta entre profesionales, hablemos de médicos, de docentes, de familiares de ustedes, para recopilar esa información, ya tenemos la encuesta, procesarla, analizarla y luego llegar a conclusiones y recomendaciones. Una vez que ya apliquemos entonces esta técnica, nosotros vamos a utilizar el instrumento cuestionario, porque no hay encuesta si es que no hay un cuestionario, ¿no es cierto? Los resultados obtenidos, como decía, el procesamiento de la obtención de esa información y finalmente el procesamiento estadístico de esa información. Los 4 elementos de la fase número 2. Aquí está entonces la caracterización de los elementos de la fase número 2. El marco conceptual, como les decía, son los conceptos relacionados con el estudio de caso, con el fenómeno. Ahí yo he puesto un ejemplo de pronto relacionado con el COVID, con la pandemia COVID-19. Tenemos entonces que definir diferente tipo de terminologías, de situaciones para que quede muy clara esta parte conceptual. 900 palabras, no más. Mire, marco metodológico. Como decíamos, la estrategia que nosotros vamos a utilizar, 500 palabras. Los resultados, es decir, hacer una vinculación entre la parte conceptual y la parte metodológica para nosotros poder proyectar esos resultados. 400 palabras. Y finalmente, los análisis de resultados. Esto lo vamos a hacer desde una condición estadística y una proyección criterial de parte de cada uno de ustedes según los resultados que vayan a ir obteniendo. 250 palabras. Miren, entonces hasta ahí viene el acercamiento de los primeros elementos en las 2 primeras fases. La parte 1, la delimitación del estudio de caso, y la parte número 2 en relación a lo que es ya prácticamente el desarrollo del estudio de caso. Hemos avanzado el 50%, no hemos hecho nada. No le envío a que consulte, a que haga nada, simplemente a que recuerde cuáles son las partes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No hemos concluido la explicación, nos falta todavía las 2 partes finales, conclusiones y recomendaciones, y nos falta también lo que son las referencias bibliográficas y los anexos. Hemos visto de manera muy general, de manera macro, la estructura del estudio de caso. ¿Preguntas al respecto?
¿No? Creo que estamos claros. Estamos solo en la parte teórica. Solo en la parte teórica. Esta parte teórica ya la vamos a ir llevando a la práctica. Clase por clase iremos entonces. Perfecto. Ahora sí. En la siguiente clase complementamos las dos partes que nos faltan y también ya les diré cuáles son las líneas de investigación que usted debe seguir. ¿Sí? Y de ahí sí arrancamos ya la parte práctica, el desarrollo. Cada clase de pronto dice, a ver, la primera clase habla de la introducción. Les traigo un ejemplo de cómo hacer la introducción. Ya definió usted el tema y usted en función de ese ejemplo, inmediatamente empezamos a redactar en la clase mismo, usted va redactando la introducción. Y aleatoriamente le haré que cada uno de ustedes me lea, les daré las observaciones correspondientes y nos servirá para todos. Y así vamos ya desarrollando en las horas de clase cada uno de los elementos. Ustedes nunca lo van a hacer solos. Van a hacerlo aquí conmigo, ¿ok? Para ir corrigiendo inmediatamente a la marcha. Ese es el objetivo, que usted aprenda a hacerlo. No saco nada con simplemente decirle, ok, ya tiene la teoría, vaya, haga en la casa. Llega a la casa sin fin de dificultades. ¿Estamos de acuerdo? Ok, estamos claros. Hemos terminado nuestra clase. Abrazos. Solo voy a crear como tarea el asunto de los organizadores gráficos para que usted cargue. Listo, Keira. Ya le registro su asistencia. ¿Alguien más que haya llegado luego? Muchas gracias, Jimenita, por la asistencia. Muy amable. Mis Listo. campeones, un fuerte Bye. abrazo. Bye, cuídense mucho. Bye.